toda nuestra querida iglesia Formando Huellas en la ciudad de Bogotá y a todas las personas que llegan a nuestra transmisión o a los que van a vernos en diferido este día domingo. Seguro que hoy va a entender algo que no he entendido, que es por qué estoy pasando por este desierto o qué pasa con mi vida. Vamos a ver un tema maravilloso a través de la vida de un personaje bíblico. Así que bienvenidos. Gloria al Señor. Y ya está en pantalla el título de nuestra enseñanza de hoy, la batalla que cambiará nuestra vida. La batalla que cambiará nuestra vida. Aquí en Colombia se celebran unas fechas importantes y algunas de ellas son fechas que se llaman fechas patrias, ¿no? La batalla del pantano de Vargas. ¿Cuál otra se acuerda? La del pantano de Vargas. ¿Es la misma de Ayacucho o esa es otra? ¿No? Entonces, las batallas marcan épocas y las batallas marcan vidas y las batallas quedan huellas o quedan cicatrices que nos van a recordar que allá estuvimos. Yo cada vez que me miro esta mano, me acuerdo la noche que yo me hice esa cicatriz. Una noche, como dijo una canción, serena y oscura. Así que bienvenidos a la palabra del Señor y vamos a ir a un pasaje bíblico que nos habla de una batalla. La batalla que cambiará ¿qué? Nuestra vida o la historia de nuestra vida. Debe cambiar totalmente la historia de nuestra vida. Génesis capítulo 32. Génesis 32. Ahí va a estar nuestro texto base. Vamos a trabajar todo el tema sobre Génesis capítulo 32 y vamos del 22 al 32. Del 22 al 32. Y dice así la palabra de Dios. Y se levantó aquella noche y tomó dos mujeres, dos de sus mujeres y sus dos siervas y 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues eh, hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que tenían. Así que quedó Jacob solo y luchó con él un varón que ¿qué? Hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio donde se encaja su muslo, su muslo. Aquí me salió algo aquí, me tapó la visión. Su muslo y se desconyutó, o sea, se soltó el muslo de Jacob mientras él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob respondió, no te dejaré si no me bendices. El versículo 27. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas mi nombre? Y le dijo, y lo dejó, y lo bendijo, perdón, y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Amén y amén. Esta es la vida del señor Jacob. Y esta historia la encuentra usted ahí en Génesis capítulo 32.
32. Vamos a, antes de continuar con este mensaje, debemos aprender algo importante. Y algo importante es la batalla que estamos viviendo hoy no es para destruirnos, es para transformarnos. La batalla que estamos viviendo hoy no es para destruirnos, es para transformarnos. Y cada uno luchamos nuestras propias batallas. Yo a veces tengo a mi alrededor personas que digo, wow, qué guapos son, porque han pasado prueba tras prueba tras prueba, pero ahí están firmes, ahí siguen. Y aquí hay hermanos en la iglesia que han pasado muchas pruebas, pero siguen ahí y es ahí donde está realmente el baluarte de permanecer. Entonces, lo que estás pasando no es para destruirte, es para que salgas de la prueba o de la dificultad transformado. Problemas de salud, problemas económicos. Esta mañana le decía yo a alguien, ¿qué se sentirá perder 140 millones? Diga conmigo, ¿qué se sentirá? Porque yo estaba aconsejando a una persona. A uno le mandan toda clase de gente porque piensan que uno es mago, que tiene una varita para que pum, pum, pum. Entonces, una persona que tiene un vivir que no les cuento porque ustedes se van de la iglesia y no vuelven a escucharme. Y me lo mandaron y entonces yo tuve contacto con esa persona. Yo le asesoraba a la distancia porque no vive en la ciudad de Bogotá. Y yo le dije, por favor, no siga con esa persona que está. Eso no va para ningún lado. Ya que él se retiró de usted, así como, déjalo que se vaya. Y por favor, hazme caso, haga esto, haga esto. Y es que tengo 140 millones ahorrados. ¿A dónde los tienes? En mi casa. Le dije, la plata no, hoy no se puede tener así. Coja ese dinero, vaya a un banco, abra una cuenta y si vas a seguir ahorrando está bien, pero allá en el banco. Hágase esto, hágase esto. Le di consejos sentimentales, consejos de dinero. Es madre de familia soltera, le di consejos sobre eso, le di consejos lo más que pude. Pero para uno como pastor, a veces uno dice, y como que estoy perdiendo mi tiempo. Pasó el tiempo y esta persona, para que yo no le siguiera aconsejando, porque cuando veo, siento como una gran responsabilidad de tratar de ayudar a alguien y me encarnizo con la persona. Y entonces me bloqueó. Y se acuerda que alguien me había preguntado una vez, ¿y qué se siente y por qué lo bloquean a uno? Pues eso se siente feo. Pasaron 2 meses. Cuando el lunes festivo que acaba de pasar, 1:36. Tengo buena memoria, ¿cierto? Me escribe, hola, cometí el error más grande de mi vida, no haberte escuchado. Todo lo que me dijiste pasó. No, no, yo no hice eso, yo no hice eso. No, no, yo no hice eso. Y le dije, Señor, o tú me estás dando mucha revelación, o mi profesor de psicología no se equivocó conmigo, o los años me han enseñado ya mucho. Y yo dije, yo creo que son las tres. Al pie de la letra, yo estaba sorprendido. Bueno, dije, antes de que me vuelva a bloquear, le dije, hola, ¿cómo estás? Y yo le oí el nombre. Yo le dije a la persona que había usado su testimonio sin su nombre, sin nada de datos para mis conferencias. Yo le dije, para que sepa, porque pronto me puede ver. Pronto me puede ver. Hace poco estaba en un lugar, estábamos ahí haciendo ejercicio con unas personas y, venga Armandito, que me dice Armandito la persona. Yo no sabía que tú era pastor. Le dije, sí, señora. Le dije, fue que te vi, me dijo. Ah, bueno, ya saben. Eh, y me dijo, no solamente perdí el gran amor de mi vida, o sea, el enamoramiento, eso no era el amor de su vida, era la traga que tenía. Y se me robó 140 millones. Le dije, los que tenía allá en la cama, perdón, le dije, ¿allá guardados? Digo, sí.
Y ahí sí, le dije, perdóname, ¿tú te acuerdas que yo le dije esto, esto, esto y esto? Dijo, sí. ¿Y por qué no fuiste y abriste una cuenta con esa plata? Dijo, pues, de terco que es uno de no sé qué. ¿Ves? Yo creo que a ella le fascinaba ir y contar la plata. Y decía, ay, tengo más plata. Yo no sé. Dios mío. El problema es que de ahí para acá y ya me tiene harto, bueno, no harto no, pero se volvió dependiente. Ay, ¿qué hago en esto? ¿Qué hago? Le digo, pues yo creo que eso. Digo, Señor, dame revelación porque si no sé, que la mande para otro lado. Tú sabes que crear hojas de vida digital, por eso que te llamé a ayudarlo a que ella sí me ayudaba, pero ya había otro ayudándome. Le dije, no, yo no sé de esa vaina, yo ya no trabajo. No, le dije, yo te ayudo, porque estaba buscando otros campos de acción, otra vida, y al menos que yo pueda ayudarle en eso, pues yo le ayudo. Entonces le creé una hoja de vida, se la envié, papá la presentó, papá la envió, porque quedó así. Ayer, después de la charla de parejas, me escribió y me dijo, ¿tú sabes dónde arrendar una casa acá? Le digo, yo no vivo allá. Le dije, pero tengo contactos allá, yo te averiguo si hay una casa para aclarar. Dios mío, lo que tiene que hacer uno como pastor. Pero, pero el ser humano a veces somos tan duro. Yo espero, por ejemplo, en ella que después de esa batalla que vivió por su terquedad, aprenda, aprenda de la vida y aprenda a escuchar razones. Y a veces cuando estamos jóvenes, las razones de los adultos nos suena como feo, pero lo que pasa es que nosotros ya pasamos por hace rato. Si usted tiene 25, 30, 35 años, yo hace ratísimo pasé por esa cuadra y cometí los errores que usted está cometiendo o otros peores. Y por eso quiero que usted no cometa esos mismos. Es eso. Y cuando nuestros padres, a veces que las mamitas, a veces que, uy, que mi mamá es como cantaletosa. No, es que ella pasó por ahí. Es eso lo que nos están evitando. Me hubiera prestado al menos los 40 millones, ¿cierto? Y no hemos hecho algún negocio acá. Hubiéramos podido colocar. Ay, Dios mío, Señor. Muchos de nosotros en este momento estamos peleando alguna batalla, es decir, una preocupación, una crisis familiar o temporal o algo difícil que está pasando por nuestra vida. A veces más grande, más pequeño. Y seguramente pensamos, ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué yo estoy pasando por esto? ¿Por qué a mí? Es casi lo que uno pregunta, ¿no? Pero los versículos que acabamos de leer sobre la vida de Jacob nos enseñan algo muy poderoso. Hay batallas que no vienen para acabar con nosotros, vienen para cambiar nuestra historia. Hay batallas que no vienen para acabar con nosotros, vienen para dejar una historia en nosotros que cambiará completamente lo que estamos, nuestro presente y nuestro futuro. Gloria al Señor. Entonces veamos cuáles son algunas de las enseñanzas que nos deja este personaje de Génesis capítulo 32 llamado Jacob. ¿Cuáles son algunas de las enseñanzas? Tenía más y recorté el mensaje anoche porque dije, no, primero que todo audiovisuales le va a dar como a las 3 de la mañana mandándome las imágenes. Y nos habíamos ido de acá como a las 10:30 de la noche. Pues pobrecitos, si usted los ve así como trasnochados, a Yanita y a Hernán, es que eso enseñar no es fácil. Ay, Señor, una vez me dijo alguien que lo dejé predicando y me dijo, pastor, yo a los 15 minutos se me había acabado el tema, ¿usted cómo hace? Le dije, haciéndolo. ¿Usted cómo hace? Le digo, a los 15 yo no sabía qué decir. Y no tenía que hacer un bosquejo, tenía que hacer unos puntos, una introducción, unos subpuntos, una conclusión y revisar qué clase de bosquejo es. Hay varias clases de bosquejos, etcétera, etcétera. Gloria al Señor. Primer punto de lo que aprendemos de la vida de Jacob en sus batallas. Hay batallas que necesitamos pelear a solas con Dios. Hay batallas que necesitamos pelearlas a solas con Dios.
Mire lo que dice ahí el versículo 22 y 23. Recuerden que estamos en Génesis 32. El 22 y el 23 y sobre todo la última partecita la primera partecita del 23 que sería la parte A. Dice, y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres, tenía dos, era permitido. Ahorita no vayan a hacer eso porque era permitido, a Jacob se le permitió, pero a usted no. Y sus dos siervas, sus 11 hijos, o sea que faltaba un hijo, ¿cierto? Porque de ahí salen las 12 tribus de Israel. Y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jabob, y los tomó pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Y la parte que nos va para nosotros es esta. Así se quedó Jacob solo. Así se queda Jacob solo. Yo les pregunto, ¿alguna vez usted se ha quedado solo? Y entonces sacar una canción ya solo con mi sol. No. Ustedes no escuchan eso, ¿cierto? Eso es una canción clásica de mi época, ¿verdad? Pues estaba joven. Se queda Jacob solo. Manda sus familia, sus criados, todo lo que tenía. Todo lo que tenía. Jacob había estado rodeado de su familia, de sus bienes materiales y de sus siervos. Pero en este momento Dios lo deja solo. Porque hay cosas que no las puede resolver ni nuestra familia, ni nuestros conocidos, ni nuestros bienes materiales. Eso es mentiras que con plata se arregla todo. ¿No cree usted eso? Me contaban la historia de un colegio del norte de Bogotá, donde el colegio es un colegio pudiente y los que acuden allá son personas pudientes. Entonces a veces llegan niños y empiezan a jugar con su cartuchera. Y entonces llegó un niño y dijo, bueno, los que quieran plata, háganse acá. Y llevaba 300.000 pesos, un niño chiquito, 300.000 pesos en la cartuchera. Y empezó a botar la plata así por todos lados. Y el docente que me contaba me decía, y lo grave es que los padres no se dan de cuenta que ese muchacho sacó 300.000 pesos porque tienen mucho dinero. Tienen mucho dinero. Hay a otra niña que entonces le abrieron una cuenta y le pusieron una tarjeta. Y cierto día la convidó a otra niña y le dijo, vamos de compras. Y yo, bueno, con la tarjeta que el padre le habilitó. Y fueron y compraron en un ratico 8 millones. Desperdiciar 8 millones. Bueno. Me decía, hay un niño que cuando lo llevan bueno, que escoltas y los conductores llegan en carros de 900 millones de pesos. Pero ese niño que lo llevan en el carro de 900 millones de pesos ya intentó suicidarse por su soledad. Es hijo único. Hay otra familia que no saben qué hacer con la plata y entonces adoptaron 2 elefantes por allá en el África y de aquí mandan el dinero para que sostengan 2 elefantes. Yo dije, y nuestra fundación formando huellas necesitando plata para los niños. Pero la plata no lo es todo. Y yo le decía, triste lo de este niño que ya intentó suicidarse. Tiene todo el dinero del mundo y me contó otra cantidad de historias. Pero es mentiras. Uno dice, si yo tuviera plata, sería feliz. Tal vez si usted tuviera más dinero, sería infeliz.
Yo conocí gente en la 116, en la Pepe Sierra, sin saber qué hacer con un hijo drogadicto. El problema no era plata, es un hijo drogadicto que andaba ya por las calles. Gloria al Señor. Y la Biblia dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. No es que seamos entonces conformistas, no, tampoco lo dice la Biblia, pero sí lo que Dios nos ha dado somos más que bendecidos. Somos más que bendecidos. Gloria al Señor. Así que Jacob había estado rodeado de todo, pero muchas veces eso no le sirve a uno, tiene que estar a solas con Dios. Son situaciones que solamente se resuelven en la intimidad con Dios. Hay situaciones que solo se resuelven en la intimidad con Dios y Jacob le tocó quedarse solo ahí, solito. Posiblemente en la situación que estamos viviendo hoy, estemos parecidos a Jacob. Y todo lo que necesitamos es estar a solas con Dios. ¿Alguno lo ha experimentado ya? Lección que aprendemos. Segunda lección que aprendemos en esta lucha que tuvo Jacob con Dios. ¿Qué dice ahí? Hay luchas que no son contra el diablo. Menos mal que Audiovisuales sí me interpretó bien. Puntos suspensivos. Así lo mandé, ¿cierto? Hay luchas que no son contra el diablo, son con Dios. Y ahí yo patiné en este segundo punto. Yo dije, yo mejor no enseño eso. Yo estoy es como embolatado. Para poder no irlos a confundir a ustedes. Hay luchas que no son contra el diablo. Siempre decimos, es la pelea contra el diablo me atacó, el diablo me hizo zancadilla, el diablo. Y a veces la lucha, y en este caso, Jacob no estaba luchando con Satanás. Jacob tenía una lucha con Dios mismo. Tremendo, ¿no? Tremendo. Yo recuerdo hace años la lucha que yo tuve entre hacer una cosa o hacer otra. O era dedicar mi vida al servicio del Señor, como lo hago hoy, o hacer una carrera diferente y hacer algo diferente. Y eso fue para mí una lucha. Por dentro, yo sentía que Dios me había llamado hacía años al ministerio pastoral, pero por otra, en mí había unos sueños en tomar otra carrera y hacer otras cosas diferentes. Y fue una lucha muy fuerte. Terminó ganando la voluntad de Dios. Pero a veces tenemos luchas con Dios. Mire lo que dice ahí en cuanto a esto. Hay luchas que no son contra el diablo, sino con Dios. Mire lo que dice el versículo 24 de Génesis 32. Así que quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. En esto de qué varón o con quién estaba luchando Jacob, hay unas dos hipótesis. Una que fue con un ángel, pero para mí es la que más se acerca, es que es una teofanía. ¿Saben qué es una teofanía? Yo tampoco. Una teofanía es una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. No había venido, viene hasta en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Muchos años después, viene a nacer en Belén. Pero las teofanías son las apariciones de él en el Antiguo Testamento que muestran que ahí estaba el Señor, pero no dice este era Jesús. Eso prácticamente es una teofanía. Gloria al Señor. Podemos ver que Jacob no estaba siendo atacado por el enemigo. No era un ataque satánico, era Dios teniendo una batalla con Jacob. Tremendo, ¿no? Era Dios mismo teniendo una batalla con Jacob.
Hay batallas en nuestra vida en las cuales Dios confronta nuestro carácter. Hay batallas en la vida en las cuales Dios confronta nuestro carácter. Quebranta nuestra soberbia, rompe nuestro orgullo y humilla nuestra autosuficiencia. Esta persona que yo les cuento a ustedes me decía, es que yo me gané 13,5 millones en diciembre y en enero me gané 12. Y yo decía, wow. Y lo perdió todo. Yo creo que Dios le quebrantó su carácter. Esto nos enseña algo muy importante, algo muy importante. No toda situación difícil que enfrentemos en la vida es un ataque del enemigo. Tener eso como en cuenta, ahí en negrilla. No toda situación difícil que pasamos viene de parte del enemigo. Uno dice, el diablo es el que aguanta todo, ¿no? Lo bueno, lo malo. Ay, perdón que le pegué, fue que me tentó el diablo. Se me fue la mano, ay, perdón, la boté de la cama, me tentó el diablo. No siempre es así. No toda situación difícil que enfrentamos en la vida es ataque del enemigo. A veces es Dios tratando directamente con nuestra vida. A veces es Dios tratando directamente con nuestra vida. Mire lo que dice el Salmo 32:8. Salmo 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Te haré entender. Y esta mañana estábamos en una clase de discipulado con mis alumnos, el grupo que me asignaron, a varios nos asignaron algunos discípulos, y le estaba diciendo que siempre me han escuchado decir que hay dos formas de hacerle caso al Señor, o por Hechos 1:8 o por Hechos 8:1. En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Estaba diciendo que vendría el poder del Espíritu Santo, que iban a tener un poder sobrenatural y que podrían ir a predicar el Evangelio de Jesús a muchos lugares. O sea, por las buenas. Pero usted va y lee más adelante en Hechos 8:1 y dice, y todos los que fueron esparcidos por la persecución predicaban el reino de los cielos. Ahí ya fue por obligación, porque habían sido ¿qué? Por la persecución que vino sobre la iglesia del primer siglo, o por ser cristianos o seguidores de Jesús, vino una persecución y tenían que ir a muchos lugares, y allá donde iban predicaban, pero ya fue por obligación. Digo, ¿no quieren salir a las buenas? Me verá. Y vino la persecución. Dios mío, que sea a las buenas, que no sea por persecución. Gloria al Señor. Dios es bueno. Diga que está a su lado. Dios es maravilloso. Tercera lección que nos enseña la batalla de Jacob. ¿Cuál es esa tercera? Miren, nuestra vida es bendecida cuando decidimos no soltarnos de Dios. A mí yo sé que ustedes eso lo han visto. Había una imagen que yo no la volví a ver. Era que había una ranita, un sapito que llamamos, y una garza se la quería comer. Y entonces la garza lo coge y ya le tenía pues, como medio sapito casi ya dentro de su pico grandote, grandote.
y la ranita le coge el pescuezo, el cuello a la garza y se lo aprieta así. O sea, ahí no podía pasársela, porque apretando, ¿sí lo has visto? No. Ay, me ha tocado cuenta. Y esa ranita no se soltaba de ese cuello, o sea, mientras no se soltara del cuello de la rana, de la garza, no se la iba a poder pasar. O sea, o me suelta, si me suelta, la suelto, y si no me suelta, no la suelto. Y entonces podía morir también la garza asfixiada, ¿sí? Y la ranita salvarse. Si la ranita se cansaba de apretarle el enorme cuello a la garza, pues seguro se la iba a comer. Entonces, no soltarnos. Nuestra vida es bendecida cuando decidimos no soltarnos de Dios. Y mire lo que dice ahí Génesis, el versículo 25 y 26 del capítulo 32. 32, 25 y 26. Y cuando el varón vio que no podía con él, tremendo para luchar ese Jacob, tocó el sitio donde se encaje su muslo y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. O sea, ya se iba a llegar a las 5 de la mañana. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. ¿Por qué era la lucha? Por una bendición. Por una bendición. Anoche fue muy lindo lo de parejas, extraordinario realmente. Y yo le dije a los conferencistas, al del Ministerio de Damas, perdón, de parejas, que la próxima reunión, chévere escuchar algunos, al menos 3 testimonios, porque entonces van a haber muchas más parejas. Si vimos 10 anoche, el próximo día van a haber tal vez 20. O sea, va a llegar el punto donde toca decir, no, ya no podemos recibir más, porque es que no tenemos más capacidad. Y porque algunos contaban testimonios que yo no sabía. Por ejemplo, hay una pareja que ella es, creo que es O negativo y él A positivo. Creo que es algo así, me contaba. O sea que el médico dijo, si ustedes tienen un hijo es grave. Y nos contaban cómo Dios, se pusieron todos en las manos de Dios y Dios hizo un milagro y ahora no solamente tienen 2 hijos, sino ya son abuelos. Y entonces yo decía, mire cómo Dios es de grande cuando uno se agarra a Él. ¿Cierto? No hay cosas imposibles. Entonces yo le dije, no, la próxima, yo le dije a ellos, el próximo vamos a escuchar unos testimonios y vamos a escuchar a los propios conferencistas cómo sus hijos son un milagro, cómo sus propios hijos son un milagro. Y eso lo llena a uno de fe. Pero toca no soltarse uno de las manos del Señor. Y la lucha que hoy estás viviendo será el baluarte para animar mañana a otros. Ese testimonio será el baluarte para animar a aquel que está pasando por lo mismo que usted ya pasó. Pero usted con la autoridad le puede decir, yo ya pasé por ahí y aquí estoy aferrado de la mano del Señor. Seguramente en ese momento de lucha con Dios, Jacob dijo, no voy a salir de este tiempo de batalla siendo igual. Yo creo que Jacob dijo, yo no lo suelto, porque el ángel o el varón de Dios dice ahí, decía, suélteme. Y él dijo, yo creo que Jacob dijo, yo no voy a salir de este, o sea, yo no voy a perder mi batalla. Yo no voy a salir de este tiempo de batalla siendo igual. Yo tengo que salir bendecido. Yo tengo que salir bendecido. Y podemos ver que en esta determinación que tiene Jacob, la clave para alcanzar la bendición y la transformación para su vida, en las batallas que hoy estamos enfrentando tal vez, eh, es no abandonar la batalla, no soltarse de la mano de Dios. Jacob no abandona la batalla, sigue su proceso doloroso porque Jacob queda, ahorita vamos a ver, pero Jacob queda cojo de por vida, ¿cierto?
No abandona la batalla cuando el proceso es más doloroso. No se rinde aun cuando aun cuando nosotros no entendamos lo que está pasando o no entendamos lo que estamos enfrentando. Hay momentos donde dice, Señor, ¿por qué? Pero es que esto parece un aguacero cuando pasa uno y viene el otro. ¿Por qué, Señor? Y de verdad que a veces es tremendo. Porque al final de esto, porque la bendición está en insistir y permanecer y depender completamente del Señor. Ahí está la clave. En insistir y permanecer permanentemente en el Señor. Mire lo que dice Juan, el Evangelio de Juan 15:7. Evangelio de Juan 15:7. Si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Si permanecen en mí, dice el Señor, y mis palabras, o sea, estas palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y será hecho. La importancia de esa permanencia. Y cuarto punto, cuarta cosa que aprendemos a través de las luchas, y en este caso la de Jacob. ¿Qué dice ahí? Cuarto, Dios usa las batallas para cambiar nuestra identidad y así cambiar nuestra historia. Para cambiar nuestra identidad y así cambiar nuestra historia. Gloria a Dios. Mire lo que dice ahí el versículo 27 y 28. Génesis 32, 27 y 28. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. O sea, ¿con quién tengo el gusto de estarnos cascando? ¿Con quién tengo el privilegio de que nos estamos dando duro? Y el varón, y él respondió, yo soy Jacob. Y el varón y él respondió, yo soy Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Israel, porque has luchado con Dios y con los seres humanos o los hombres y has vencido. Y esto lo lee uno así normalito. Pero lo que significa el cambio de nombre de Jacob, ¿sabe qué significaba Jacob? No, yo tampoco. Engañador. Porque ustedes se acuerdan que él engañó al papá y engañó al hermano y todo esto. Hay una historia donde él lo engaña, se hace pasar por el otro y adquiere la bendición del padre. Había una tradición judía, o hay que el mayor tenía una bendición especial del padre. Inclusive en Colombia, yo recuerdo que hasta hace unos años, por ejemplo, el hijo mayor, él heredaba la casa paterna, que se llamaba. Si era una finca, la casa era para el mayor. Y entonces él por haber hecho eso, quedó como rotulado como un engañador. Y eso significa la palabra o el nombre Jacob, engañador. Pero ahorita vamos a ver ahora cómo le cambió el panorama. Porque cambia nuestro carácter o afecta nuestro carácter para cambiar nuestra historia. Ya la historia no va a ser la misma. No va a ser la misma. ¿Qué significa identidad? Porque cambia nuestra identidad. ¿Qué significa identidad? Es la respuesta a la pregunta, ¿quién soy yo? Porque incluye nuestro carácter, nuestros valores, nuestros gustos y nuestra historia personal. Identidad es lo que hace que tú sigas siendo tú a través del tiempo, aunque cambies de edad, de apariencia y de opinión. Pero sigue tu identidad. ¿Sí? Sigue tu identidad. Por ejemplo, algo que nos identifica es porque a usted le gusta
la pizza. ¿Cuál le gusta a usted, Cristian? No se me vaya a dormir. Es que estaba, no, mentira. Hay mucha gente que dice, yo hawaiana, a mí no me la cambian. Y eso ya va como con la personalidad. Y después uno pasa un año sin ver la persona, dice, ay, que vamos a comer pizza. A Julano, hawaiana. Se hace parte de la personalidad. Y ya tiene un año más de vida. Y tal vez se cambió de ciudad, pero sigue con una persona que dice, no, para mí me gusta eso. O los colores. Es muy raro. Bueno, en grafología, un tiempo que me puse a estudiar grafología y me gustaba puro por hobby. Y la grafología dice, ¿saben qué es la grafología? No, es el estudio de la escritura. Y el estudio de cómo, depende cómo tú escribas, puede arrojar, puede arrojar, es muy relativo, puede arrojar, no me golpeen las puertas, puede arrojar cómo es tu personalidad. Y entonces yo cuando tenía bastante personal en la fundación y yo cogía a mis empleados y me tocaba practicar, entonces yo decía, por favor, ¿me puedes hacer un favor? Y yo le ponía una hoja blanca, ¿me puedes escribir aquí tu nombre? O como tú firmes, o como, colócalo ahí. Y yo así decía, tú eres así, 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 y muchas veces atiné. Y la grafología dice que con los años uno tiene tendencia a cambiar la forma de escribir, pero eso no quiere decir de que cambia su personalidad. Los colores, ¿sí? Pues si a usted le gusta el negro, el rosado, el amarillo, no sé. Muy raro para que usted diga, ahora no me gusta el negro. No, es parte de su personalidad. Entonces, es como nuestra identidad, es lo que hace es que tú sigas siendo tú a través del tiempo, aunque cambie la edad, cambie la apariencia o cambie de opinión. Y es por eso que nuestro Dios muchas veces tiene que tratar directamente con nosotros para cambiar nuestra identidad, para que no sigas cometiendo los mismos errores, para que ya no sigas con las mismas malas actitudes y podamos verdaderamente cambiar nuestra historia. Jacob significa engañador, ya lo dijimos, pero Dios le cambió su identidad y le cambió su nombre al nombre de Israel. Y Israel significa el que lucha con Dios o príncipe con Dios. Eso significa, cambió harto, ¿no? El que lucha con Dios o príncipe de Dios. Y es el nombre dado a la nación judía, a Israel. ¿Ya supieron de dónde viene el nombre de Israel? De ahí, de Jacob, de ahí la nación israelita. Tenemos que comprender entonces que las batallas con Dios no solamente significa pasar por las aguas para ser limpio, es pasar por el fuego para ser transformados. Primer libro de Pedro 1:7, primera de Pedro 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con el fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo. Dice que nuestras pruebas es como el oro, que el oro se prueba es con el fuego. Por aquí encontré una frase que dice lo siguiente. La frase dice, Dios no permite la batalla para herirte, la permite para romper la versión de ti que te estaba destruyendo. O sea, dice, esta versión no me gusta. Y hay varios animales en la naturaleza que nos enseñan, ellos se mudan hasta su piel cierto tiempo, inclusive algunos reptiles, etcétera. A las águilas hacen algún proceso y otros animales, porque tal vez dicen, yo tengo que tener otra versión de mí, ¿cierto? Otra versión de mí. Y quinto y último punto que nos enseña esta batalla. ¿Qué dice ahí el punto quinto? La batalla nos deja cicatrices. Son lecciones de vida
que nunca vamos a olvidar. Las batallas nos dejan cicatrices, son lecciones de vida que muchas veces nunca se olvidan. ¿Sí? Lo importante es aprovechar esto para impulsarme y no para quedarme como proyecto de vida. La batalla nos deja cicatrices, las cuales son lecciones de vida que nunca vamos a olvidar. Génesis 32, 30 y 31. El versículo 30 y 31. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fui librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. ¿Qué le quedó? Una lección de vida que él nunca volvió a andar bien, andaba cojito. Una lección de vida. Podemos ver en estos versículos que después de la batalla que Jacob tuvo, salió bendecido, pero diferente. Bendecido, pero diferente. La marca era un recordatorio. ¿Y qué le recordaba? Ya no puede seguir viviendo como antes. Eso le recordaba. Ya no puede seguir viviendo como antes. Primero usted corría a 5 el kilómetro y ahora ya con ese pie así que anda como cojito, va a andar a 10 el kilómetro de minutos por kilómetro. Lo que estamos viviendo hoy está marcando nuestra vida. Nos está formando, nos está enseñando a depender del Señor. ¿Cuántos aquí y cuántos de los que nos ven en transmisión, usted ha aprendido a depender de Dios? Que dice, si es la voluntad de Dios, eso saldrá, eso estará, y si no, no. Si me conviene, esa puerta se abrirá. Si no me conviene, es por algo. Usted no ha peleado con Dios, por ejemplo, por empleos, que dice, pero yo estaba seguro, yo tenía ya un pie ahí, yo en la entrevista me fue mejor que esa otra señora que estaba al lado, yo la vi en mechuzada y yo iba mejor, yo soy más preparado, yo tengo mejor hoja de vida, yo tengo más experiencia. Y pelea uno, ¿cierto? Y recuerdo, siempre en ese caso, recuerdo un testimonio que escuché. Había un joven y este hombre se casaba, creo que era un sábado, en Rameriquí, Boyacá. Así que él estaba en la ciudad de Bogotá, tuvo que salir por la mañana, pero en la tarde él se casaba allá. O sea que tenía que llegar sí o sí. Y preveyendo esto, él compra su tiquete anticipado y todo esto, pues emocionado, imagínense, luna de miel, emocionado. Y cuando llega al terminal y va a abordar la flota que lo llevaba o el bus que lo llevaba a él, ya había otra persona ahí sentado. Habían vendido el tiquete 2 veces, pero el otro ya se había sentado. Él dice que peleó hasta con el gerente, peleó con el conductor, peleó con todo el mundo, con todos los pasajeros, con el señor de ahí casi lo baja de las mechas. Mejor dicho, se salió de los trapos. Él era un joven cristiano, pero él tenía que llegar puntual al matrimonio. Al fin lo convencieron, le dijo, miren, por favor, cálmese. En media horita sale el otro transporte, el otro línea, y ahí te vas tranquilo, no, y lo calmaron, y pues ya. Y el otro dijo, yo no me paro de aquí. Media hora después sale su bus y yendo en cierto tramo de la carretera, que hay una parte que es una parte abismo, el bus que iba adelante donde él tenía que ir, se acababa de ir a ese abismo, a ese precipicio, se acababa de ir. Y él dice que él le dio tanta vergüenza con Dios y consigo mismo, porque él entendió que Dios en su santa misericordia lo estaba guardando de ese accidente, pero que él en su momento no entendió.
porque él decía era luna de miel, la torta, no entendió. Y así en muchos campos de la vida. Yo recuerdo hace años, a mí me trasladan en mi trabajo era casi a 2 cuadras me trasladan y yo me puse re bravo yo no, a los 2 meses de estar ahí, yo le pedí perdón al Señor y dije, Señor, es que me trajeron fue a descansar acá, ya yo tenía mucho estrés. Uno no entiende a veces, pero Dios sí sabe por qué dirige y por qué tu vida va en esa dirección. No, ya Jacob no podía seguir viviendo como antes. Lo que tal vez estemos viviendo hoy está marcando nuestra vida, está formando nuestro carácter y nos está enseñando a depender del Señor. Esta batalla que hoy estamos enfrentando, esa crisis, esa preocupación, esa angustia, nos dejará valiosas lecciones, aunque no lo creamos, en nuestra vida y nunca vamos a olvidar lo que Dios ha hecho. En el versículo de Génesis 32:31, Génesis 32:31, dice, y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Ese versículo dice que salió el sol, que salió el sol. Esto significa que después de esa larga noche de batalla, salió un nuevo amanecer. ¿Cuántos han sufrido porque se fue un amor que uno dice? Hace poco hablaba con una mamita, dice, mi hijo dice que él solamente ha amado una vez. Le dije, yo ya lo había escuchado. Solamente una vez. Amén la vida. Y me dice, no se burle, es que estoy preocupada porque me dice, yo realmente he estado amado una sola vez, pero ahora vive con una persona. Y ella me decía, estoy preocupada porque de pronto está con ella, pero no la ama. Y pues déjelos, en el camino se arreglan las cargas. Gloria al Señor. Salió el sol. Esto significa que después de esa larga noche de batalla vino un nuevo amanecer. Hoy Dios quiere recordarnos que a pesar de que hoy sintamos o estemos viviendo una noche muy larga de batalla, después de esa batalla va a salir el sol y nuestra historia va a cambiar. Yo pensé que iban a saltar de la silla. ¡Sí! Conclusión este día. Hoy Dios nos dice, esa batalla no es el final. Puntos suspensivos. Es el comienzo de algo nuevo para nuestra vida. No te rindas, porque estoy obrando en ti, dice el Señor. Lo que hoy te duele, mañana será un gran testimonio. Y hoy nosotros, por medio de la fe, podemos decir, esta batalla no me va a destruir. Puntos seguidos. Me va a transformar. Esta batalla no me va a destruir, me va a transformar. No voy a salir igual, porque Dios está escribiendo una nueva historia en mi vida. Amén y amén. Y al Señor, Dios lo hace, Dios lo hace. Damos una bendición enorme a todos los que nos siguen y que veía estos días, había más gente que nos estaba siguiendo en la página de Formando Huellas. Los bendecimos y creemos que hoy esta palabra renueva tu vida. Yo no sé por qué estás pasando, pero hoy Dios te envió esta palabra para que sepas que esta prueba o esta batalla no te va a destruir,
te va a renovar y va a cambiar tu historia. Dios te bendiga y será hasta nuestra próxima transmisión.